nada. Yo tampoco. O sea, tú ya estás grabando. Ya, Ya. ahí apareció. Sí, listo, ya. Siga, Laurita, sí. Ah, bueno, entonces que de momento, como entendemos que no hay la posibilidad de esa emancipación, ¿sí? Como va a ser a un futuro cuando ya sean profesionales, cuando tengan su libertad económica, que lo hagan de momento a través del arte, que traten de poetizar, ¿sí? Su mundo de las luces, su mundo de las sombras, que busquen el espacio, ya sea de pronto un lugar físico, ya sea el espacio visto como el tiempo, pero que se den la oportunidad de emanciparse a través del arte. De la contemplación. Que sea una constante, y es algo que allí está presente sí o sí a lo largo de todo el ensayo. Entonces, esa ha sido como la invitación, han quedado también muy dispuestos a todo esto, han estado muy reflexivos también frente a, bueno, yo puedo estar muy bien con mi familia, pero yo entiendo que mi mamá es mi mamá, que tiene unas maneras de pensar, de proyectarse, de sentir, yo soy yo, y bueno, toda esta necesidad de lo cual también nos hablaba Virginia, y es que somos unos individuos, estamos en una sociedad pues un tanto competitiva, individual, y parte también del desarrollo, de cómo podernos sentir libres, es eso, mi individualidad, hacerla respetar. Entonces también la invitación a un futuro, que no se sientan amarrados desde esas posturas de devolver, de sentirme obligado. La obligación para poder brindar bienestar, para poder brindar ayuda, es ser libre y tener un bienestar para poder ayudar a otro. ¿Y la actividad cómo fue, Laurita? ¿Qué hicieron de actividad? Estamos colocándolos a que hagan un collage de su habitación ideal. O sea, su habitación, cárguenla principalmente con todo lo que ustedes necesitan. Que ustedes digan, necesito esto, de pronto para sentirme pleno, o un buen profesional, o poder tener placidez, lo que ustedes necesitan. Y además, pues agreguen cositas que les gustaría tener, ya como más a través del gusto, pero principalmente, ¿qué necesitan? ¿Sí? ¿Qué les es fundamental? Y han salido en las habitaciones, los contrastes han sido un ejercicio muy interesante, así como están los estudiantes que quieren todo como tan moderno, música, eso, no sabía que la mayoría soñaba con ser DJs y tener consolas de sonido y todo esto, así como hay otros que están como por todo este lado súper clásico, es más unas decoraciones todas barrocas y los contrastes. Ha sido un ejercicio muy bonito. Qué bonito, Sí. Vale, listo, gracias, Laurita. Y a Dieguito, ¿cómo le ha ido? Bueno, profe, yo debo decir que la actividad, la lectura y la participación han sido muy buenas en esta semana, porque, no sé, parece que, o sea, hace mucho no tiene una actividad donde todos quisieran participar, y me he quedado sin tiempo dejando que todos quieran mostrar esa habitación propia. Han mostrado desde cosas sencillas hasta unas cosas, también lo que decía Laurita, un chico me compartió una habitación toda gótica con cosas victorianas, y uno queda como que wow, o sea, ha sido muy chévere. He recalcado bastante, o bueno, no recalcado, sino más bien hemos reflexionado en torno a cómo aprendemos, cómo son los procesos de creación desde adentro, desde eso que puntualizamos hace una semana sobre la metacognición y todo ese mundo de cómo nos reconocemos a nosotros desde nuestros propios aprendizajes. Ha sido una sesión muy bonita, hemos soñado, hemos ideado esas habitaciones propias, y bueno, la lectura del texto también nos ha dejado bastantes reflexiones en torno al rol de la mujer, a los diferentes temas de participación, a ese recorrido que hace Virginia Woolf por la historia de las mujeres en el arte, de las mujeres en la literatura. Bueno, listo, vale, gracias. Yari, con relación al texto. Con relación al texto, yo siento que hay también, como en la parte de las mujeres, como de las mujeres antes que no podían hacer y que ahora sí hacen, y sobre el tema de la pobreza, como que hicimos más énfasis en eso. Entonces, como que más allá de reconocer que la pobreza, o que se han hecho como muchos esfuerzos en torno a dejar esa idea atrás, ¿sí? Entonces, que debemos aprovecharla y cómo avanzar, como dejar esas ideas atrás y cómo avanzar en eso. ¿Sí? Como reconociendo que todos tenemos como la libertad, la igualdad, y que eso ha sido un proceso. Vale, gracias, Janet. ¿Y Mabel? Bueno, profe, pues a mí también ¿No me tiene cámara, Mabelcita? Sí, ya.
Ya la veo, ya la veo. Okay. A mí también me ha ido bastante bien con las reuniones con los chicos. Les ha gustado mucho el texto, les ha parecido muy interesante. Algunas niñas conocían el texto, ningún varón lo conocía, ninguno de los chicos conocía el texto. Por supuesto. En cuanto al ejercicio, yo alteré un poquito el orden de las actividades y pasamos de la revisión, de la apreciación y de los cuadros directamente a hacer el collage, ¿sí? Y después, a partir de eso, hacemos la reflexión de todo el proceso metacognitivo que hay detrás de la creación y ahí pasamos al texto de Virginia, y pues después paramos un ratico la lectura del texto, dialogamos lo que hay ahí, otra vez leemos otra porción y así hasta llegar al final. Como decía Lauri, les ha encantado el ejercicio, han habido collages de todo tipo, quienes dibujan, quienes crean su propia habitación de cero, pero también quienes son recursivos y buscan elementos en la web para poder crear esas habitaciones. Hemos hablado de cómo esa habitación los representa en el sentido de, inicialmente, bueno, el cuadro escrito, hecho por un pintor, representa ese espacio del pintor, representa los elementos que eran importantes para él, ok, entonces desde ese mismo punto de vista ubican lo que desean dentro de su habitación y cómo es representativo de ellos, ¿sí? Con respecto a la comprensión del texto, han hablado mucho en torno a lo que significa la pobreza y la mujer, ¿no? Cómo históricamente fue uno de los elementos que permitió que hubiese opresión sobre la mujer, y cómo en la medida en la que logran esa independencia económica, pues logran el resto de elementos, ¿sí? El poder acceder a esa habitación propia, a ese espacio propio, a esa libertad de pensamiento, de palabra, y pues entonces el llamado siempre es bueno, listo, ese proceso lo hizo la mujer, pero ese proceso lo debemos hacer todos. Sí, en esa época, en la época que vivió Virginia, le correspondió a ella evidenciar esa situación, y es una lucha que se ha dado por mucho tiempo, pero bueno, o sea, este es mi tiempo, mi historia, ¿qué pasa conmigo? ¿Sí? Entonces, pues, reflexionar un poquito en cuanto a la proyección que tienen de vida, cómo se proyectan, qué quieren hacer, qué piensan hacer después de la universidad o aún cuando están estudiando, si quieren salir de casa a estudiar a otro lugar, si quieren hacer un intercambio, una maestría, si quieren entrar al mundo laboral, si deben entrar al mundo laboral inmediatamente, ¿sí? Entonces, pues, a priorizar mucho, a buscar cuáles son las prioridades y cuáles son las motivaciones detrás de esa toma de decisiones. Vale, listo. Bueno, muy bien. Bueno, excelente. Yo creo que con ese texto realmente apuntamos a algo fundamental para los chicos, y es pues la necesidad de su construcción, de su individualidad, bueno, de todo lo que significa ser persona. Entonces, excelente. Muy bien. Vamos con el texto de esta semana, entonces vamos pues rápidamente porque tenemos como varias cosas hoy, entonces vamos rápidamente con el texto. ¿Ese texto quién lo propuso? Listo, Laurita, entonces usted nos lo presenta. Sí, no, y de todas formas necesito para poder armarlo de la sesión de ahorita. Bueno, tengo unas cositas pues bastante claves en torno a la obra. Creo que es una obra que se deja sentir mucho, entonces de alguna forma se está reconfirmando esto de la tragedia, ¿no? ¿Para qué está? Lo que suscita estas realidades bastante trágicas, ¿sí? Bastante trágicas que pues tenemos el ser humano. Es Arthur Miller, ¿no? Sí, de Arthur Miller. Sí. Entonces... ¿Y el texto se llama? La muerte de un viajante. La muerte de un viajante. Listo, ok, vale. Bueno, cositas así que yo de pronto sentí de una vez es todo lo que tiene que ver, profe, con la naturaleza humana, ¿sí? Cómo de pronto no hemos cambiado nuevamente, ¿no? Y yo creo que podemos entrar a comparar esta obra con las tragedias ya abordadas, por lo menos con Antígona, y dar cuenta de que, o sea, la naturaleza humana, la condición humana, el comportamiento humano es algo que se perpetúa y que se mantiene en torno, pues, a los problemas, a las realidades que tenemos. Lo que pasa es que de pronto los artistas nos permiten abordar desde el punto de vista de ellos, la realidad, pero pues todos hemos pasado
alguna situación así o conocemos a alguien que ha vivido. Por ejemplo, lo que yo observé y es este juego del aparentar, el mentir, ¿sí? Lo que hace el protagonista, lo que hace Willy, cómo entra a mentir, cómo entra a aparentar para tratar de parecer un personaje digno, o sea, que tiene dignidad, o sea, no se siente querido, no se siente valorado en el trabajo, sus hijos tampoco son esos hijos exitosos que él quería en un pasado, bueno, y también todo este juego con la línea del tiempo, eh, pero la obra me pareció que el llamado es a eso, cómo el ser humano tiene esa costumbre de aparentar, de mentirle, de mentirse a sí mismo para tratar de mediar un poco toda la frustración, ¿sí? Como para no perder un poco la dignidad, principalmente ante los demás, a tal punto que pues Willy es este hombre que lucha contra corriente, aparentemente sus hijos también, o sea, los hijos están tratando de copiar desde diferentes puntos de vista también esta imagen de su papá, ¿no? Es como que la tragedia que se va heredando. Y finalmente, ¿no? Pues el fin de la vida de él ya con estos intentos de suicidio y demás, que es la derrota, o sea, la verdad cuando llega, llega, ¿sí? Y para una persona que se la pasa viviendo a través de la apariencia, cuando llega la verdad, cuando ya no hay posibilidad de seguir soportando, manteniendo la mentira, el final es bastante trágico, como lo es para Willy. Entonces, es una obra que me tocó mucho, me parece que se puede sentir, que es muy sentida. Vale, Laurita, gracias. ¿Qué dice Maverick? Pues, profe, buenas tardes primero para todos. Hola. Yo retomo un poco también eso que mencionaba Lauri sobre las apariencias, porque me parece bastante importante y es algo te que... veo. No, profe, es que no tengo cámara porque se me cae bueno, vale. internet. Bueno, tranquilo. Eso, entonces es como bastante esa idea que marca toda la obra, ¿no? Es una historia bastante trágica en la que se establece como un abismo entre lo que son los sueños, los anhelos y lo que es la vida real, ¿no? Y a todo lo que digamos, soñar puede llevar a una persona en cuanto a mentirse a sí mismo o a buscar ser alguien que al final no es. De algún modo u otro también veo como una crítica al sueño americano, ¿no? A esa idea de querer llegar a un lado y lograr el éxito y pues sobreesforzarse para lograr alcanzar el éxito y ser alguien en la vida, como quizás Willy también lo dice, pero al final es morir, ¿sí? Quedar sin nada. Y creo que eso se enmarca bastante en la historia de Viv, el hijo mayor, que tiene muchos trabajos, ¿sí? Y ninguno es bien remunerado y al final no se siente pleno con ninguno. Entonces creo que acá entra en juego algo bastante importante y es la búsqueda constante de saber quién soy. Y es algo que se ha hablado en muchas sesiones de los quiz, ¿sí? Entender no quién soy, sino quién estoy siendo. Además, creo que muestra como que una sociedad que es bastante competitiva y materialista, y ahí es en donde va entrando esta idea de la parte de las apariencias. Y siento que es algo bastante importante también para extrapolarlo a nuestra realidad, ¿sí? No solo dejarlo en ese momento, en la sociedad de ese momento, sino comprender también y hacer una lectura de nuestra realidad y cómo, digamos, soñamos y nos ponemos, o sea, y entramos en el afán de querer lograr ser alguien, pero no sabemos realmente a qué costo. Y sí, esto al final termina, como en la obra quizás, en una soledad profunda y triste. Vale. Gracias, Mabel. Listo, Yari. Yo tengo varias cosas que agregar porque creo que ahí es interesante reflexionar sobre la idea de éxito, sobre todo por los estudiantes que tenemos, ¿sí? ¿Qué significa el verdadero éxito? Porque es como que Willy siempre decía como, no, yo soy un hombre exitoso, tengo una vida perfecta, muchas apariencias, pero era porque era su ideal de éxito. Y ese mismo éxito es el que copian los hijos, ¿sí? Entonces es como que ninguno de los hijos logra desarrollar una perspectiva de qué significa el éxito para mí, sino la copia. La otra, hay algo que también es importante y es que ese aparentar lo hacía en función de agradar a los otros,
no de agradarse a sí mismo, ¿sí? Entonces, ese agradar a los otros y esa búsqueda permanente de siempre ser el perfecto para los demás es donde se desdibuja la verdadera personalidad, o sea, donde se desdibuja el ser, ¿sí? También hay algo que es súper importante mencionar y es que los hijos y pues Willy, no me acuerdo cuál es el que es el vendedor, siempre vive desde el mundo material. Es como que, por ejemplo, el hermano le dice como, no, hagamos un rancho y creamos para nosotros para vivir a lo lejos, ¿sí? Vivir lejos y juntos y tranquilos. Y él le dice como, lo voy a hacer cuando le demuestre a los demás en mi trabajo que yo soy capaz de hacer algo, de mostrarme competitivo, ¿sí? Entonces es la reflexión también de por qué hacemos lo que hacemos, para los otros o en función de mí mismo. Y ya. Vale, Yari, gracias. Ay, qué pena. Yo quiero hacer ahí también como una intervención con lo que está diciendo Yaritza de que se mostraba muy, muy simpático ante los demás. Y yo creo que también puede ser el juego entre lo cómico, porque él aparenta ser muy cómico, pero en realidad los demás lo están viendo como un patético, porque se burlan de él, se mofan de él, le tienen fastidio. Entonces, tenía por aquí lo que implica ser cómico versus patético, ¿sí? De los patos. Ok, vale, gracias. Mabel. Tiene el micrófono cerrado, Mabelcita. Decía yo que pues no hay mucho realmente en para agregar, perdón. Me parece muy resaltable dentro de este texto lo que hablaba Laura hace un momento del patos, del hecho de que ese personaje termina siendo tan lastimero, tan sufrido, con tantas vivencias que necesita haber sido diferente, necesita haber vivido una vida diferente, y precisamente eso se debe a lo que decía Yari hace un rato, y es la idea de proyectar lo que no somos, ¿sí? Él intenta mantener una familia, pero esa familia está sostenida en una mentira, en varias mentiras en realidad. Entonces, el tener que disfrazarse, utilizar máscaras, le cuesta la vida a él, le cuesta su felicidad, le cuesta su tranquilidad, es un personaje que todo el tiempo está temeroso. Entonces requiere de alguna manera cambiar esa situación, no logra con su verdad, no logra superar su realidad, y eso es lo que lo lleva pues a perder la vida, a querer quitarse la vida, ¿no? Y fíjense que eso dentro de la historia es un acto recurrente, hay una parte de un fragmento donde se evidencia que él lo ha intentado de muchas veces, de muchas maneras diferentes, ¿sí? Entonces es una situación que ha permanecido constante, y hay también un enfrentamiento en torno a los roles que ocupan dentro de la familia y a cómo se ven dentro de la familia. Es una familia destruida, pero que de alguna manera intenta mantenerse unida pese a las circunstancias, ¿sí? Durante la niñez tal vez los hijos sintieron admiración por el padre, pero en la edad adulta ya no, se perdió toda esa afectividad, se perdió todo el respeto, y eso implica un rompimiento de lazos dentro de la familia. A veces pudiese ser eso situaciones también de nuestra realidad, ¿no? De niños, nuestras relaciones con nuestros padres por lo general son muy buenas, son muy idealistas, pero en la medida en que crecemos y conocemos verdades y empezamos a juzgar, pues esos lazos empiezan a romperse. Entonces esa es una situación que de algún modo todos hemos vivido, todos hemos tenido que descubrir situaciones no tan agradables, y algunas de esas situaciones han roto totalmente los lazos intrafamiliares. Y yo sé que en la universidad hay casos de eso, hay muchos casos donde los estudiantes han tenido que descubrir verdades y han retirado sus afectos a veces totalmente de esos miembros de la familia, ¿no? Entonces es un proceso también que necesita ser sanado, que habría que mirar. Acá hay otra cosa con respecto a no tanto a la historia como tal, sino al texto como tal. Me parece muy llamativo la propuesta que hace Miller para el teatro, ¿sí? Digamos que el teatro como tragedia, ya habíamos hablado muchas veces, que intenta de alguna manera representar situaciones de donde hay unos aprendizajes elementales para mirar a futuro, ¿no? Sin embargo, esta propuesta, que de alguna manera lo tiene porque sigue siendo una tragedia griega actualizada,
sí tiene unos elementos en cuanto a la estructura que son diferentes, hace una propuesta diferente. O sea, nosotros normalmente en esa unidad de tiempo del teatro no viaja en el tiempo, no se dedica solamente al presente de los personajes. Y de alguna manera los flashbacks que se presentan dentro del texto invitan a eso, a buscar como esa historia, esa parte de atrás de cada uno de los personajes para poder conocerlos. Me parece muy interesante dentro de esa estructura de teatro. Bueno, listo. Hay más cosas, ¿no? Si uno lo mira a nivel de la forma, de la escritura del texto, por ejemplo, uno puede darse cuenta que en las intervenciones del autor, cuando él, exactamente, cuando él dice lo que hay que hacer, es supremamente, es extenso y es supremamente detallista en decir cómo quiere que se haga la escena en las didascalias, cómo quiere que estén puestas las cosas. Y esa es una de las características de un tipo de teatro que ya corresponde casi a un mundo contemporáneo, ¿sí? Donde a veces en los textos es más importante la didascalia y es ahí donde se desarrolla el texto más que en los diálogos. Al contrario del texto clásico, donde la didascalia es mínima y es el texto el que desarrolla todo el planteamiento del problema. Entonces, y aquí estamos frente a un texto también que es un texto muy existencialista, ¿no? O sea, eso hay que aclararlo muy bien y discutirlo un poco con relación a lo que ustedes están planteando, con los temas que están planteando, ¿no? Es un existencialismo, ¿por qué? Porque se pierde el sentido de la vida. ¿Y por qué se pierde el sentido de la vida? Porque la vida está montada en un aparentar, en la apariencia, y cuando la vida está montada en la apariencia, pues efectivamente en un momento u otro, o si no, o nosotros mismos nos damos cuenta, o el arte nos está cuestionando, o la escritura nos está cuestionando frente a lo que está sucediendo. Y eso me parece que es muy importante. Creo que trabajar el tema de la apariencia, la dignidad, me parece que es fundamental. No tanto no tanto, o sea, el pensar que el soñar o el desear un mundo diferente no sea bueno. No, o sea, eso está bien. Pensar, imaginar, soñar, desear, eso está bien, ¿sí? Pero no quedarse solamente allá en el sueño, sino también la realidad. Ahora, el problema del quedarnos en la parte ideal, pues es una parte del desarrollo en el ser humano. Por lo general, el adolescente es idealista. Y precisamente uno de los choques de la adolescencia está ahí. Un choque fuerte de la adolescencia está entre el ideal y la realidad. Una cosa es lo que idealizamos, lo que soñamos, lo que pensamos, y otra cosa es la realidad que nos dice, no, la vida no es así, la vida es de otra manera, pero el adolescente tiene que confrontar eso para poder crecer, porque si no, no crece. O sea, el adolescente pasa por ese periodo del ideal para después aterrizar en la realidad, que es la que le dice, no, mijito, usted tiene que trabajar, usted tiene que conseguir con qué comer, usted tiene que ir a buscar el afecto en otro lado porque ya su familia no le da el afecto que usted necesita, usted tiene que, ¿sí?, situarse en el mundo. Ese es el choque que hace que el adolescente pase de adolescente a joven adulto. Y todos tenemos que pasar de una u otra manera por ahí. Entonces me parece que eso está bien. Lo otro también es un problema que se plantea ahí y que es parte también del planteamiento existencialista, es cómo vivimos para los otros y no vivimos para nosotros mismos. Y cómo vivimos del juicio y somos capaces nosotros mismos de enjuiciar a los otros, o vivimos del juicio de los otros en una sociedad terriblemente competitiva, que ahí estoy de acuerdo con la idea de Maverick del mundo americano, una sociedad terriblemente competitiva, pero que lo que esa sociedad competitiva hace es destruirnos cuando nos damos cuenta en qué mundo estamos. No nos construye, nos destruye, porque nos arranca toda posibilidad de esperanza. O sea, nos mete en el mundo del consumo y creemos que consumir es la felicidad.
y olvidamos el ser, o sea, nos metemos en el mundo del tener, acumular, pero olvidamos el mundo del ser y por eso terminamos viviendo la mentira. Y cuando la mentira se derrumba, o sea, miren lo contradictorio que es la mentira la que le da sentido a la existencia, la que le da sentido a la vida. Y cuando la mentira se derrumba, se acaba la vida. Es totalmente contradictorio. O sea, ahí el giro que Miller le da a este problema me parece que es excelente. Y ahí pues pueden surgir muchas cosas, ¿no? ¿Qué pasa cuando descubrimos en la familia un secreto, una mentira? La solución es separarnos, la solución es darle la espalda o la solución es, en vez de enjuiciar, comprender. ¿Hasta dónde podemos comprender? ¿Hasta dónde podemos dialogar? ¿Hasta dónde no podemos? ¿Sí? ¿Hasta dónde podemos perdonar? ¿Hasta dónde cuando perdonamos el perdón no es para el otro, sino es para nosotros mismos? Yo no perdono al otro porque para que el otro esté bien conmigo. Yo perdono al otro para estar bien conmigo misma, porque el odiar me hace daño. El vivir con el odio encima me hace daño. ¿Sí? Y pues es uno de los problemas sociales que tenemos graves aquí, gravísimos. O sea, nosotros no sabemos perdonar porque no hemos entendido la dinámica del perdón. El perdón no es para excusar al otro. No, eso no es. El perdón es para estar bien conmigo mismo. Así nunca le vuelvo a hablar al otro. Pero lo perdono porque necesito estar bien conmigo mismo. Porque si no voy a vivir eternamente en el odio, en las ganas de venganza. Y como no puedo contra el otro, entonces me voy a desquitar con los que tengo cerca a mí. ¿Listo? Bueno, y ya ustedes decidirán entonces el sábado qué actividad hacen, pero pues ahí hay muchas posibilidades también. Pueden hacer diálogos, pueden contar anécdotas, pueden escribir una anécdota, pueden escribir una escena de teatro muy corta, pueden imaginar una escena, un espacio donde pasaría la escena, etcétera, etcétera. Tienen muchas opciones ahí. ¿Listo? Bueno, tenemos dos cosas más, pero yo creo que pues por ahora, no sé si pudieron ver lo que yo les mandé para la presentación de la preselección, ¿sí? Yo les mandé un documentito pequeño donde les decía que por favor me ayudaran a revisar para que no se vaya a quedar nada importante por fuera. Bueno, profe, pues yo personalmente vi el documento bastante puntual, bastante conciso sobre lo que es el programa, pero además de agregarle, digamos, los datos de impacto que ha tenido clubes de lectura, sobre todo en el 2021-1 y no sé si de pronto en el 2021-2, dado que el premio es para el mes de octubre, entonces de pronto podríamos agregar algunos datos de ahí. Y faltaría, profe, agregar también lo de la extensión al IPRED y a las sedes regionales. ¿Cómo hicimos el proceso, pienso yo? O hablar un poco sobre a cuántos estudiantes tuvimos en las sedes regionales, cómo empezamos a extender el programa hacia allá. Sería lo que yo le agregaría. Vale, listo. Sí, yo creo que podemos trabajar con los datos pues de todas maneras el acumulado, pero los datos de este año me parecen importantes también. Sí. Sí. Igual, pues, si no lo han revisado, por favor, lo revisan y me dicen, ¿sí? Pues Yari, pues, está empezando, pues, no conoce bien el recorrido del programa, pero Laurita y Mabel sí me pueden ayudar mirando. Listo, profe, sí, ya, la verdad, acabo de descargar el documento, ¿no? Y está sencillito. Es sencillo, porque es que son 8 minutos, pero en 8 minutos hay que decir lo esencial. O sea,
yo no puedo desperdiciar medio minuto en algo que no sea esencial, ¿sí? Entonces es eso. Es eso. Y hoy hablé con el técnico de comunicaciones que nos va a ayudar con el video. Súper, profe. Entonces, creo que para grabar el video nos va a tocar hacer unas sesiones presenciales. Y ojalá que sean sesiones presenciales que podamos hacer en la sala de clubes de lectura. Pues tengo que hablar con la ingeniera Claudia. Porque el video tiene que mostrar, ¿sí? sin decir muchas cosas, el video tiene que mostrar el contexto del programa, o sea, tiene que mostrar la universidad, tiene que mostrar el espacio allá, tiene que mostrar unas sesiones presenciales, pero también fragmentos de sesiones presenciales, pero fragmentos de sesiones también remotas, algunos resultados de cosas de los chicos, ustedes decían lo de las habitaciones, lo de todo eso, o sea, material, tenemos mucho material que hemos venido recogiendo, pero pues me gustaría más que fuera como vivo, ¿no? Como en presencia y que se puedan tomar algunas cosas. Y con los recursos, creo también. Y con los recursos que tenemos también, con los recursos, las tablets, todo lo que tenemos ahí en la sala, Entonces, pues yo les estaré diciendo, ¿no? Porque ya en estos días pues tenemos que hacer el guión porque 2 minutos parece que no fuera mucho, pero para un video es bastante tiempo. Claro. Es bastante tiempo, entonces tenemos que hacerlo muy bien. Y lo otro que teníamos pendiente, que era tareita que teníamos, era lo del manual, ¿se acuerdan? Si pudieron más o menos empezar a imaginar. Profe, antes de pasar, qué pena con su merced, ¿Sí? no sé en qué parte se pudiese reforzar un poquito más acerca de la tertulia. Yo siento que el ejercicio de diálogo del texto y de los chicos y de sus posiciones con respecto a las temáticas o a las situaciones que se leen dentro del texto es uno de los elementos que más fuertemente aportan a la creación de pensamiento crítico. Ajá. Y pues de ahí, pensando en que la propuesta está enfocada a eso, me parece que valdría la pena como reforzarlo un poquito más. Ok, vale. Gracias, madre. Listo. Profe, y con respecto a lo otro, tengo pensamiento disperso con respecto al texto, porque me lo imagino de muchas maneras, ¿sí? O sea, planear la creación de una especie de cartilla manual, o sea, no entiendo todavía, no descubro, no soy capaz de delimitar hasta qué parte lo teórico tiene que ser más fuerte o que tiene que predominar más como la parte metodológica, ¿sí? Entonces, no, lo importante es lo metodológico, lo teórico no es complicado porque, pues por lo menos yo lo tengo claro, lo teórico, ¿sí? Entonces, eso no es complicado porque en lo teórico, ¿qué va? En lo teórico va la teoría de la recepción o la estética de la recepción, que eso es clarísimo, la hermenéutica, ¿sí? La teoría del contagio literario, algunos elementos de Colomer podemos poner ahí, ¿sí? O sea, lo teórico no es complicado, yo lo tengo, creo que lo tengo claro, es lo metodológico. Otra cosa que me parecería interesante colocar dentro de la cartilla es la selección de textos. Yo siento que si hay algo interesante dentro de lo que hacemos en clubes de lectura es el hecho de que no nos basamos en un solo tipo de texto o no lo cerramos a un solo autor. Y ese barrido por la literatura que se hace permite como un conocer más la literatura, un acercamiento mayor al texto literario. Y además de eso le permite a los estudiantes como cierto bagaje, porque como leemos textos de diferentes tiempos, de diferentes épocas, que tienen características totalmente diferentes, como que permite mayormente generar competencias con respecto a esos textos, ¿sí? O a la lectura literaria. Entonces, esa partecita yo la colocaría después de la sustentación teórica, como ya ingresando en qué hacer con el club de lectura, ¿sí?
iniciar pues con la introducción, y esa introducción que tenga un poco la justificación y la exposición de lo que somos nosotros, o sea, lo que es Clubes de Lectura, lo que se pretende con clubes, unos objetivos que digamos no tendrán que ser los objetivos de todos los clubes, pero que sí deberían ser como aquello que oriente la creación de un club de lectura, una creación de un perfil de público, pienso yo, ¿sí? A quién va dirigido, como para que si no es su público, por lo menos para que sepa que tiene que hacer adaptaciones, ¿sí? La sustentación teórica o la fundamentación teórica, había pensado también en el contagio de la lectura, en la estética de la recepción, y no sé, de pronto un poco en torno a las interpretaciones que se pueden dar al texto. Después hablar un poquito sobre la selección de los textos, y después ahí entrarnos a la parte metodológica y proponer diferentes metodologías. Fíjense que nosotros, pese a que tenemos una orientación común para las sesiones, a veces las alteramos. Entonces, como mostrar esa flexibilidad. Ajá, que pueda... Sí, bien. Ahí lo que necesitamos, Mabel, es que ustedes vayan haciendo el esqueleto. ¿Sí? Con esas ideas que de Mabel es como la tabla de contenido. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos, el primer bosquejo. De cómo iría, qué iría primero, segundo, tercero, cuarto, hasta dónde vamos. Y ya. Y sí, y otra cosita que yo siento que debería ser importante es que haya compromiso, profe. O sea, no sé si de pronto con esto de, no sé a qué niveles, si continuar con algún tipo de certificado, pero siento que el compromiso de asistencia es fundamental, ¿sí? Sí. Para que pueda haber de verdad un desarrollo de un hábito de lectura crítica, tiene que haber asistencia y un compromiso de asistencia sí o sí. Eso tiene que aparecer también ahí, exacto. Lo mismo que algo que tiene que aparecer ahí también es el compromiso institucional. O sea, si no hay compromiso institucional, no hay clubes de lectura, es así de sencillo, porque si a ustedes no les pagan, si no tenemos auxiliares, si no tenemos los espacios, si no tenemos... Eso es fundamental. O sea, aquí el programa funciona porque la institución lo reconoce y la institución lo respalda. Porque esto de buena voluntad, de caridad, no se puede hacer. Con auxiliares no se puede hacer. O sea, aquí esa es una parte es los mediadores de lectura, profesionales mediadores de lectura, y otra parte es auxiliares, que es la escuela de formación de mediadores. Entonces, no sé si de pronto Dieguito puede recoger, porque ya se nos está acabando el tiempo y yo tengo otra reunión a las 2. Si Dieguito puede recoger y empezar a darle una forma a ese esquema, y ya, por ejemplo, la semana entrante lo proyectamos, ese esquema, y ahí sí decidimos quién se encarga de qué, para vale, ya ir alimentando las partes que debe tener el texto. ¿Vale? Listo, profe, sí, señor. Listo. Porque yo creo que eso, por ejemplo, lo podemos incluir en la presentación que yo voy a hacer del proyecto para defenderlo. Entonces yo puedo ya decir, estamos haciendo el manual. ¿Sí? Claro. Después de 5 años y medio de experiencia, en este momento ya tenemos un conocimiento, el programa ya está sentado y estamos haciendo el manual para darlo a conocer a quien quiera y que lo utilice. ¿Listo? Bueno, chicos, muy bien, entonces sigamos adelante. Muchas gracias y nos vemos de hoy en 8 y cualquier cosa pues con Dieguito. Y Yari al final de la semana, pues el viernes yo tengo reunión con Diego, entonces él me va informando ya cuestiones más administrativas, cuántos estudiantes, cuántos grupos, en qué horarios, todo eso. Entonces, que Yari también nos dé la información. ¿Listo? Vale. Bueno, a todos. Buena semana a todos. Gracias. Chao, chao, chao. Dieguito, antes de que se vaya, no se le olvide que ya tenemos que ir organizando el curso de introducción.